¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto por la pantalla del 12, desde la redacción de La Voz del Interior, como cada sábado. Hola, Flor. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, Muy ¿vos? buenas tardes a todos. Gracias por encontrarnos un nuevo sábado. Exactamente. Como te gusta decir a vos, semana un poco más complicada. Siempre hacemos el análisis de lo que Y va pasó. subiendo y ya perforamos el techo, digamos, Tal con el cual. nivel de complejidad. Semana complicada, sobre todo el gobierno nacional, que sufrió, bueno, un duro revés el miércoles con los dialoguistas, sobre todo en el Congreso, diputados que le habían apoyado la ley bases, ahora le dieron una lección de lo que significa negociar. Cuando no se negocia bien, se pagan las consecuencias. Y al menos en diputados frenaron el decreto de necesidad de urgencia que le daba fondos extraordinarios a la CIDE. Sí, pero aparte la realidad del Congreso estuvo atravesada no solo por eso, sino en paralelo a eso, por la gran interna, el desorden, hasta con episodios escandalosos Tal cual. dentro del bloque de La Libertad Avanza. Vos te planteas, bueno, qué complejo es para un gobierno en minoría establecer relaciones con la oposición si dentro de sus propias filas tiene ese nivel de enfrentamientos, hasta con denuncia, llegó una denuncia a la justicia. Sí. Bueno, mucha interna en muchos partidos. Nosotros empezamos hoy el programa con una interna que nos toca de cerca como cordobeses, de uno de los partidos más fuertes, local, que es la Unión Cívica Radical. Hace unos días atrás, bueno, se conoció que finalmente la justicia dijo, había 3 listas para discutir quién iba a ser el nuevo presidente, a 2 le dio de baja y quedó una en pie. Y el titular de esa lista está con nosotros, que es Marcos Ferrer. Hola, Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Marcos es intendente de Río Tercero y nuevo titular de la UCR. ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, la Junta resolvió que las otras 2 listas no cumplían los requisitos formales para competir. Las listas apelaron esa resolución a la justicia federal, como corresponde. Una de las listas ya fue descartada por la justicia federal y bueno, mi idea es ahora en este tiempo avanzar en un entendimiento con el otro espacio político del partido, creyendo que la unidad es el mejor camino para iniciar algo positivo dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué en estos tiempos de tanto descreimiento de la política, sobre todo por estas cuestiones que los partidos no terminan de resolver, ustedes no logran sintonizar y llevan a una interna a tirar de la cuerda para que bueno, la gente vea, digamos, que todavía la política no sintoniza con lo que está pasando? Hay múltiples factores, ¿no? Yo creo que por ahí diferencias de criterio en algunas cuestiones. Tengo que ser justo con el otro espacio político de más radicalismo. No había un problema conmigo, con la presidencia del comité, sino que la discusión era un poco más abajo. Y también algunas cuestiones políticas sobre las que había dudas de cuál era nuestra postura frente a Milei, cuál era nuestra postura frente al partido cordobés. Entonces, eso lleva tiempo, lamentablemente el tiempo se agotó muy rápido, no pudimos encontrar un acuerdo en la previa a la presentación de las listas. Ya con las listas presentadas es mucho más complejo llegar a un acuerdo, porque para poder llegar a un acuerdo tenés que bajar las 3. Intentamos lo mismo, llegar a un acuerdo las 3, no se pudo. Yo ahí sí creo que estuvo la mano del peronismo en el medio para impedirlo. Y bueno, ahora Perdón, Marcos, a través de una lista que se referencia en la vicegobernadora Miriam Prunoto. Sin duda, todos sabemos que la lista de Sebastián Peralta y que estaba sponsorizada por Polo Gait tiene referencia directa con la vicegobernadora y que el interés de ellos estaba más que nada concentrado en colonizar de alguna manera el Congreso partidario. Que el Congreso partidario, los que entienden de la vida política interna del radicalismo, saben que es el órgano que define el marco de alianza. Es decir, es el órgano que dice, con este sí nos vamos a aliar, con este no. Toman algunas de las decisiones más importantes, más determinantes. Con lo cual, el interés claramente de Prunoto y entiendo yo del peronismo a través de Prunoto es decirle al radicalismo con quién sí y con quién no se va a juntar, ¿no? Nosotros no vamos a permitir eso.
Y esa fue una de las razones por las cuales Está bien. la pregunta que vos haces de por qué no llegaron antes a un entendimiento. ¿Por qué llegan a y bueno, esto? justamente Se perturbó ahí. porque se notaba que había una mano negra Claro. por detrás. Y bueno, ahora con esa lista caída creo que va a ser más fácil transitar a la unidad. Marcos, y ya que empezás a hablar del peronismo, te llevo al rol que consideras tiene que tener el radicalismo como oposición. Vos, en lo personal, tenés una característica, digamos, siempre se te señala que tenés mucha habilidad para el diálogo. Bueno, eso es bueno, pero también a veces, digamos, te Depende de acusan, la circunstancia, claro, del de que momento. confrontas poco o hay dudas de, bueno, ¿cuánto vas a confrontar con el oficialismo provincial? Por otra parte, en la legislatura el radicalismo ha tenido algunas posiciones intermedias. Se discutió la situación de Martín Gil, el ministro que tiene una imputación por violencia de género. El radicalismo fue proclive a que tome licencia, pero no el juicio político. O sea, tiene una postura como menos confrontativa que el Frente Cívico. ¿Eso va a seguir así? ¿Va a fortalecer la confrontación? ¿No? ¿Cuál va a ser la actitud? Las circunstancias van variando, es decir, yo he confrontado con el gobierno, de hecho en este mismo programa, cuando hice un planteo respecto de la seguridad, que ustedes incluso titularon con eso, fui muy duro respecto de la situación de la seguridad en Córdoba. Yo creo que es tema a tema, hay temas en los que nosotros podemos coincidir más y hay temas en los que vamos a ser absolutamente opositores. Particularmente con el tema Martín Gil, la posición nuestra, que es la que tomó el bloque, es una posición de que, si bien su situación amerita que él, por una cuestión hasta de ética personal, debería tomar una licencia sin goce de sueldo, creemos nosotros, no amerita un juicio político. El juicio político reviste una serie de características que hay que reunir para llevar a una persona a un juicio político. Y además él es un ministro, es decir, simplemente con un decreto, con una licencia se resuelve su situación. Por eso creímos en ese momento que no era lo más conveniente, que era la postura por ahí del Frente Cívico. Después nosotros somos bastante confrontativos, Rodrigo, yo. Lo que pasa es que por ahí tenemos una manera más institucional de canalizar los planteos y el Luis tiene esa vehemencia que lo caracteriza, donde por ahí o va a la justicia y presenta denuncias penales. Nosotros vamos a denunciar penalmente cuando estemos plenamente conscientes que hay un delito cometido y que merita la intervención nuestra y no solo la sola intervención de la Fiscalía cuando le corresponda. Pero no es un método de trabajo el denunciar penalmente. Nosotros que no creemos en la judicialización de la política, creemos que la discusión va por otros canales, no por eso vamos a ser poco críticos. La provincia tiene problemas muy claros, la educación, la salud, la seguridad, el problema de la deuda, que tampoco está tan transparente ni tan claro cómo lo van a resolver ni cómo se están ocupando de resolverlo. Y por eso la crítica a la vicegobernadora, porque la vicegobernadora es la segunda autoridad de la provincia y en vez de estar ocupada de esos temas, que es para lo que, entre otras cosas, cobra el sueldo, que le pagan los cordobeses, está ocupada de la interna del radicalismo, ¿no? Y la verdad que eso a mí me preocupa como cordobés, más allá de mi pertenencia partidaria. Decías al principio que una de las discusiones que se dio en el seno del radicalismo es qué hacer con Milei, o digamos, qué posición tomar de cara, sobre todo el 2025. Claro, aliarse. Después ya veremos. Hoy, ¿qué pensás vos, que sos probablemente el próximo presidente de la UCR? ¿Qué tiene que hacer el radicalismo con Milei o con los libertarios, en Córdoba sobre todo? Para mí el camino a recorrer hoy del radicalismo es fortalecerse y llevar candidatos propios. Es decir, encabezando las boletas. ¿Por qué digo encabezando? Porque obviamente va a haber marcos de alianzas, ¿no? Bien. Que habrá que verlos en su momento cuáles son. Yo la verdad ya he estado con ustedes y lo hemos hablado. Yo no lo veo a Milei proclive a un acuerdo con el radicalismo. Entonces, me parece que es Claro. Más que porque ellos, Milei no lo necesitaría el radicalismo en Córdoba, entonces digamos. no lo veo, no veo un planteo concreto Bien, en ese se sentido. Si entiende. viniera un planteo concreto, habría que analizarlo. Lo que el radicalismo nunca va a resignar es encabezar, por ejemplo, en la elección legislativa, el tramo de candidato a diputado nacional. Yo creo que tiene que ser un radical el que lo encabece. Después, si hay otras fuerzas políticas con las que podemos confluir y dentro de eso nos van a acompañar, bárbaro. Y lo mismo pienso para el 2027. El candidato a gobernador tiene que ser de la Unión Cívica Radical y para mí tiene que ser Rodrigo de Loredo.
Después puede aparecer otro radical más competitivo. Bueno, ojalá, si Eso aparece otro. te va a crear problemas. Ya debe crear problemas con Luis Juez. Claro, ¿cómo sintoniza eso que estás planteando con la alianza que tienen con Luis ¿Pero Juez? por qué tendremos problemas con Juez si Juez dice que quiere ser candidato a gobernador y nosotros no nos enojamos? Es decir, él puede decir que quiere ser gobernador y nosotros no nos enojamos y nosotros no podemos decir que queremos gobernar. Porque siempre se dijo ¿cómo se resuelve? que rompería esa alianza, bueno, ¿no? Esa tensión, vos decís, de ambas partes, más allá de ese planteo, Sí. yo quiero esto, está la posibilidad de sentarse y negociar. Yo creo que se construye la legitimidad y la legitimidad se construye sobre la base de votos. Y los votos vienen en función del trabajo que se haga en este tiempo. Y es lo que vamos a tratar de hacer del radicalismo. Nosotros ya resignamos en la última elección la candidatura principal, que era la candidatura a gobernador. Ahora entendemos que nos toca a nosotros. Bien. Por supuesto que nos toca a nosotros sobre una base de realidad. Si vos llegaste a un mes, Claro. 2 meses antes de la elección y tu candidato mide 2 puntos, y bueno, no, está claro que veremos qué hacemos. Pero lo que digo es que nosotros vamos camino a poner un candidato radical en la boleta de gobernador y entendemos que en esta oportunidad nos corresponde a nosotros como partido. Después las circunstancias obviamente acomodan las cosas, veremos si es con el Luis, si no es con el Luis, en qué términos es. Y te hago ahí una pregunta cortita. ¿Y con el PRO cómo están? Porque Juntos por el Cambio nació una unión con el PRO y hoy parece como que eso está destruido. La intención es estar bien. Rodrigo tiene una gran relación con Mauricio, yo tengo buena relación, pero la verdad es que en un momento el PRO iba tendiente a formar parte del gobierno. Ahora eso es más dudoso, ahora está ¿no? en otra posición y me parece que eso lo puede acercar un poco más a una posición de centro junto con el radicalismo. Con ustedes, claro. Pero nada, son diálogos que incluso a mí me exceden, digamos. Se verá después cuando se resuelva la cuestión partidaria, nos sentaremos con los presidentes de los distintos partidos y veremos qué ocurre con Juntos por el Cambio, qué camino recorremos de ahora en adelante. Como inminente, digamos, presidente del radicalismo, ¿cómo ves vos la evolución de esta idea de Yarlora del partido cordobés? ¿Crees que eso va a seguir creciendo y que puede sumar más presencias radicales? Como, bueno, mencionas a Prunoto, mencionaste varias veces. ¿No? ¿Qué imaginás y qué van a anteponer a eso? Para mí es un proyecto que nace muerto. Porque un mega partido político, para mí, no hablemos del partido cordobés, hablemos en cualquier lugar del mundo donde se armara una cosa así, ¿no? Requeriría de acuerdos partidarios, no de acuerdos de estructuras, no de acuerdos de una persona que le dan un cargo o un contrato y se va al otro partido político. Eso es cooptación de dirigentes, es decir, eso es quedarse con un dirigente, pero no es un partido político. Y es inviable porque las diferencias que tenemos con el gobierno son grandes. Hoy yo no lo veo en la práctica que puede ocurrir. De hecho, creo que no es sano para Córdoba. Me parece que Córdoba requiere de alternancia, Córdoba requiere de partidos fuertes, es una provincia que tiene una historia política bastante contundente en ese sentido. Entonces me parece que hay que cuidarla. La tiene que cuidar el gobierno y la tenemos que cuidar nosotros. Cuando el gobierno avanza sobre otro partido político, pretende quedarse por ahí con un conjunto de dirigentes o con una marca. Pero hay una cosa que en la política, desde Grecia hasta hoy, desde la polis griega, digo, hasta hoy, existe y va a seguir existiendo, que es la tesis y la antítesis. Es decir, cuando vos tenés, por más que vos juntés a todos los dirigentes de un solo lado, a todos los intendentes, si querés, a todos los dirigentes políticos del radicalismo y los pongas adentro de tu bolsa, del otro lado, la sociedad sola genera una alternativa, porque no existe esto de la hegemonía absoluta. Claro. El peronismo siempre a lo largo de la historia ha tenido esa intención. Lo hizo Perón con Quijano y de ahí para adelante lo intentaron Cristina con Cobo y un montón. O sea, han intentado siempre quedarse con la estructura radical. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque la sociedad necesita alternativas, porque no todos vamos a pensar igual. Todos deseamos que al gobernador le vaya muy bien, porque le va a ir bien a Córdoba. Todos deseamos que al presidente le vaya bien. Eso no implica que todos nos vayamos a meter allá adentro de su propia estructura. Esto lo tiene que entender el gobierno, porque si no lo entiende, violenta la relación política. Porque nos trata a todos como si fuéramos potenciales empleados, ¿no? Está bien. O potenciales sujetos a contrato. Y la verdad es que nosotros venimos a la política porque intentamos gobernar. O sea, vamos a competir con ellos y le vamos a querer ganar. Ese va a ser tu mensaje de arranque.
como No presidente tengas del ninguna radicalismo. duda, es lo que piensa el radical en toda la provincia, todos los radicales en la No al provincia Partido piensan lo Cordobés y mismo. candidaturas propias para lo que viene. Sería más o Así menos es. ¿Sintetizamos la idea. bien? Sintetizan bien. sí. Excelente. Porque tanta interna y demás, no terminamos Está hablando mucho de, clarísimo. bueno, la propuesta, el algo mensaje del radicalismo. que ya viene marcando Marcos de tener Claro. candidatos propios en las futuras Claro. elecciones. Marcos, muchas gracias por haber venido No, por nuevamente al favor, programa. gracias a Gracias. ustedes por la Primer invitación. corte de Flor en Voz y Voto y ya volvemos.